Batallar huestes espirituales. ¿Has escuchado este término? ¿Has experimentado este tipo de batalla? Batallar huestes espirituales. Batallar huestes espirituales es una realidad en la vida cristiana. Es parte de la guerra espiritual. Sin embargo, no es todo en la guerra espiritual. En las semanas anteriores hemos hablado acerca de uno de los una de las principales batallas que tenemos como cristianos, y es la batalla en la mente. Batalla en la mente, pensamientos, aprender a controlar nuestros pensamientos, aprender a tomar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, aprender a renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Eso es un aspecto de la guerra espiritual. También hemos visto que el segundo aspecto de la guerra espiritual es batallar contra nuestra naturaleza carnal. Y la naturaleza carnal tiene que ver con la influencia pecaminosa, la influencia que teníamos antes de ser cristianos. Como hijos de Dios somos libres de esta naturaleza, somos libres de esta influencia. La palabra dice que ya no somos esclavos del pecado. Sin embargo, a nuestra carne no le ha llegado ese memo. Nuestra carne todavía no se ha enterado de ello. Y si tú tienes un hábito de hacer ciertas cosas a cierta manera y te conviertes en cristiano, este hábito no va a desaparecer de la nada. Este hábito es un patrón mental, un patrón de actividad que tu cuerpo va a tener que ser reentrenado. Y de todo eso hablamos la semana pasada, acerca de que la vida cristiana no se trata, y eso es algo bien importante, porque muchas veces pareciera que en las iglesias se nos predica o se nos enseña que la vida cristiana es controlar el comportamiento. Controla el comportamiento y aguántalo, ¿verdad? Aguántalo. No, la vida cristiana no se trata de controlar el comportamiento. La vida cristiana se trata de madurar en tu nuevo hombre, en tu nueva identidad. Y cuando maduras, entonces la naturaleza de la carne, el comportamiento, se hace débil y últimamente se somete a la guianza del Espíritu. Como cristianos, nosotros vamos a reaccionar, vamos a actuar basados en dos fuentes: tu naturaleza carnal o el Espíritu. Y la clave está en una decisión. Tú decides. En este momento, nosotros todos podemos ser carnales si queremos, ser egoístas, groseros, lo que tú quieras. Si tú escoges en un momento, puedes serlo. Pero si tú escoges, también puedes ser amable y presentar los frutos del Espíritu, y ser paciente y ser bondadoso y operar en amor, en fe. Entonces, el factor está en nuestra alma. Nuestra alma es el factor decisivo, y en pocas palabras tenemos una opción. Ya no somos esclavos de nuestra carne, tenemos una opción de escoger. ¿Qué vamos a escoger? Vamos a escoger someternos a la carne o someternos al Espíritu. Y entonces así es como vencemos la batalla en nuestra carne. Y el día de hoy vamos a empezar a hablar acerca del tercer aspecto de la guerra espiritual, y esto es literalmente batallar contra huestes espirituales. Vemos que en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús batalló con huestes espirituales, los apóstoles batallaron con huestes espirituales. Durante la iglesia hemos sabido que esto es una realidad para los creyentes. Y en cuanto al ministerio de Dios, al ministerio de Jesús, en cuanto al corazón de Dios, liberar a las personas que estaban oprimidas bajo estos poderes demoníacos fue uno de los principales objetivos de Jesús. Si tú lees los evangelios, tú vas a ver que Jesús hacía 4 cosas en su ministerio. La palabra dice que él predicaba, enseñaba, sanaba y liberaba. Donde quiera que él vaya, que él iba, donde quiera que Jesús iba, él predicaba la palabra, predicaba el reino de Dios, y de pasadita, ¿verdad?, sanaba enfermos
y si alguno tenía un espíritu, estaba batallando espiritualmente, lo liberaba. Entonces, ese es uno de los principales objetivos de Jesús en su ministerio aquí en la tierra, y es uno de los objetivos de la iglesia. Nosotros continuamos haciendo las obras de Jesús, entonces necesitamos conocer, necesitamos estar equipados y saber de qué se trata este tipo de batalla. Te voy a leer 3 diferentes versículos. En 1 de Juan 3:8 dice que Jesús vino, no te voy a leer todo el versículo, pero dice que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y este es un versículo que me encanta, porque personalmente Dios me ministró mucho acerca de este versículo, y un día de estos te cuento qué significa deshacer las obras del diablo. Y significa hacer polvo, pulverizar. Gracias. Pulverizar. Así como que agarras, ¿verdad?, una galleta y la haces polvo. Eso significa casi deshacer las obras del diablo. Imagínate a Jesús. Vino a hacer polvo las obras del diablo. Después en Hebreos 2, versículo 14 y 15, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está hablando de que Jesús se hizo humano. Dice, para destruir, di conmigo destruir. Otra vez, destruir por medio de la muerte al quien tenía el imperio de la muerte. Ok, entonces nos está diciendo que el enemigo tenía ciertos poderes, ¿verdad? Ciertos dominios, y uno de ellos era el imperio de la muerte. Dice, esto es el diablo. Y Jesús vino, dice, para librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Ese versículo asombroso nos dice que como humanos, toda nuestra vida, hasta que Jesús vino a rescatarnos, vivimos como esclavos a la muerte y esclavos al temor a la muerte. ¿Alguna vez le tuviste temor a la muerte? Como cristianos ahora no amamos la muerte, no queremos adelantarnos, pero sabemos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabemos que en el momento que cerramos nuestros ojos a este mundo, los abrimos a la presencia de Dios. Como cristianos no tenemos temor a la muerte. Es una ganancia para nosotros, es una graduación, ¿verdad? Obviamente queremos cumplir todo lo que Dios nos mandó a cumplir en esta tierra, y no tomamos en poco esta vida natural, pero el pasar a la siguiente dimensión espiritual no es un temor. Ya no somos esclavos de este temor, ya no somos esclavos de la muerte. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Entonces somos libres de la muerte, del poder de la muerte y del temor a la muerte. Entonces vemos que Jesús vino a destruir las obras del enemigo y vino a librarnos, a librarnos de todo tipo de opresión espiritual. Colosenses 2, versículo del 13 al 15, dice que ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no se nos había quitado la naturaleza pecaminosa. Dice, entonces Dios nos dio vida con Cristo, perdonando todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Dice, y Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. ¿Ok? Esa lista vergonzosa, de hecho esto es lo que tratamos durante los encuentros, pero hay toda una lista de todas las cosas que no quieres que nadie sepa de ti, lo que has hecho, lo que no has hecho, y esta lista el enemigo lo utilizaba para chantajearte, para hacerte blackmail, para condenarte, para acusarte. Y la palabra dice que Jesús tomó esta lista y pagó por esta lista en la cruz, y después puso la lista con el símbolo, con el sello, ¿verdad? Pagado. Y entonces ya no hay nada que el enemigo pueda reprocharte, que el enemigo pueda acusarte, que te chantajee. Dice que anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Gloria a Dios. De esta manera
desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Una vez más, este imperio perdió su control y perdió su autoridad. Y dice, y los avergonzó. Otras versiones dicen, los exhibió públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Ok? Entonces vemos que Jesús vino y vino para destruir, para deshacer las obras del enemigo. Y no solamente las deshizo y nadie se enteró de ello, no, lo publicó. Esto se hizo público. Esto es en el cielo y en la tierra es conocido. Entonces vemos que el enemigo ya está vencido. ¿Ok? Tu enemigo ya está vencido. Tienes un enemigo, pero este es un enemigo vencido. Jesús lo venció en muchas maneras. Jesús venció al enemigo. Bueno, primero que nada, el enemigo quería deshacer, quitarle la vida desde que era bebé. ¿Te acuerdas? Persecución de todos esos bebés. No pudo. Después, una vez que Jesús empieza su ministerio, el enemigo vino cara a cara con Jesús en una ocasión cuando él está ayunando por 40 días, 40 noches. Imagínate, este es un momento de más debilidad y vulnerabilidad física, ¿acaso no? Unos, ¿verdad? Sin comer un día, un desayuno, ya es lo más débil que podemos estar. Pero Jesús, imagínate, por 40 días, súper débil físicamente, pero fuerte espiritualmente. ¿Y qué sucede? El enemigo en uno de sus momentos más vulnerables viene cara a cara a tentar a Jesús. ¿Y qué sucede? Que Jesús venció esa tentación con la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios. Entonces Jesús lo venció en esa ocasión. Después Jesús venció al enemigo cuando empezó a liberar a las personas y a predicar el reino de Dios. Esto era algo que nadie lo había hecho durante todo este tiempo. Como que las huestes espirituales, ¿verdad? Dijeron, estamos perdiendo el control porque hay alguien que tiene autoridad sobre nosotros caminando aquí en la tierra. Y Jesús venció al enemigo liberando a personas, sanándolas, trayendo vida a ellos y ellos conociendo las verdades del reino de Dios. Jesús venció al enemigo, como leímos, en la cruz y después con la tumba vacía. Jesús venció al enemigo. No solo eso, Jesús venció al enemigo cuando Él resucitó y envía su Espíritu Santo, y entonces en lugar de que haya un Jesús, ahora hay multitudes de Jesús caminando aquí en la tierra. Y ahora obviamente no estoy hablando literalmente, pero ahora somos sus representantes. La iglesia de Cristo es la representación de Jesús, y en lugar de que haya uno físicamente, ahora hay millones y millones y millones de personas que llevan la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, y continuamos haciendo las obras de Jesucristo. Entonces, una vez más, Jesús venció al enemigo. Y sabemos, esta es nuestra esperanza gloriosa, que finalmente Jesús va a vencer literalmente el reino de las tinieblas en cuanto a están vencidos, pero no han sido sentenciados. Y Jesús va a venir a poner una sentencia a todo el reino de las tinieblas cuando Él regrese a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, vemos que cuando Jesús venció al enemigo, no solamente lo venció y dijo, oh, gané, sino que también lo despojó de autoridad. En Apocalipsis dice que le quitó las llaves de la muerte y del Hades, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con los dominios de la muerte. Entonces Jesús lo despojó de su autoridad. Por lo tanto, el enemigo ahora no tiene autoridad para aprisionar a nadie. Y eso es algo que tienes que conocer. El enemigo, cualquier espíritu, cualquier demonio, no tienen autoridad para hacerle daño a nadie, no tienen autoridad para aprisionar a nadie. Pero lo que sucede es de que cuando Jesús resucitó,
y eso lo vamos a ver eventualmente, probablemente no en esta serie, pero si tú has visto algunas veces una película del Imperio Romano y ves que cuando un gladiador, cuando un ejército venía de una batalla y habían ganado, hacían todo un desfile. Hacían un desfile y los soldados, ¿verdad?, que habían ganado la batalla, andaban en sus carruajes y traían muchas veces a prisioneros, esclavos caminando. Este era un desfile de victoria. Y la Biblia, te digo, vamos a ver esto en una ocasión pronta. Eso espero, esa es la meta del plan, donde la palabra nos muestra que la victoria de Jesús también hubo como un desfile de victoria, ¿ok? Pero tristemente muchos cristianos no conocen de ese desfile y no saben de ese desfile, por lo tanto viven todavía temerosos al enemigo. ¿Te acuerdas que ya no tenemos que tenerle temor? Jesús nos libró del temor a la muerte. Viven temerosos a la muerte, temerosos a la oscuridad, temerosos a apagar la luz, temerosos a estar solos, temerosos a que hables del diablo. No digas eso, temerosos. Y como hijos de Dios es muy importante que conozcamos quién es Dios, quiénes somos nosotros en Cristo y quién es nuestro enemigo. Y cuando conocemos todo esto en la perspectiva bíblica correcta, aprendemos que no tenemos nada a que temerle. Entonces, con su muerte y su resurrección, Jesús venció al enemigo. Por lo tanto, tú no necesitas vencer al enemigo. Tú no necesitas vencer al enemigo. Ya está vencido. Tú ya no necesitas vencer al enemigo. Lo que necesitas vencer son los dardos que un enemigo vencido trata todavía de aventar. ¿Ok? Entonces, nosotros no batallamos directamente con el enemigo, sino con los dardos, con las artimañas. La palabra dice que quiere, aunque ya está vencido, seguir influenciando nuestras vidas, especialmente con palabras, con mentiras, con patrones de la vieja naturaleza. Así que nuestra lucha no es necesariamente directamente contra él, porque él ya está vencido. ¿Ok? Tenemos que aprender a conocer nuestra autoridad, caminar en nuestra autoridad como hijos de Dios. En Hechos 10:38, este es un versículo súper poderoso y vamos a regresar a él después, pero dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces, esta palabra nos dice que Jesús estaba ungido con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo Jesús anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. ¿Ok? Entonces vemos una vez más que uno de los principales objetivos o propósitos de Jesús aquí en la tierra era destruir las obras del diablo y liberar a aquellas personas que estaban oprimidas por el enemigo. Ahora, vamos a conocer un poquito a nuestro enemigo, porque necesitamos conocer quién es, cómo opera, de qué se trata esta batalla. La palabra dice que Satanás es un ser espiritual que se rebeló contra la autoridad de Dios y ahora lidera todo un reino de espíritus de las tinieblas. Y el propósito de este reino de las tinieblas, de este ejército, es estar en contra de Dios. Si Dios es bueno, entonces quieren hacer lo malo. Si Dios es verdad, quieren operar en mentiras. Si Dios quiere bendecirte, ellos quieren que no seas bendecido. Entonces es una antagonía en contra de Dios. Y de hecho, esto es lo que significa en el hebreo y en el griego, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esta es la definición de Satanás.
adversario. Adversario es de que siempre está en tu contra, siempre está en contra. Dios quiere que tú vivas una vida abundante con su presencia, con su poder, con sus promesas. El enemigo quiere encargarse de que no suceda. Entonces es un antagonismo constante. Y el enemigo, Satanás no es necesariamente el nombre de nuestro enemigo. Satanás es un título, una descripción de que es un adversario. En el Antiguo Testamento se nos da información muy limitada acerca de este ser espiritual, pero lo que se nos enseña de que es simplemente adversario de Dios nos da como un fundamento para entender lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de nuestro enemigo. En el Nuevo Testamento, Satanás, también conocido como Belcebú, príncipe de los demonios, príncipe de este mundo, se presenta como un gobernante del reino de las tinieblas con poderes demoníacos que están sometidos a él. Y en el Nuevo Testamento se hace referencia a estos poderes demoníacos con los términos demonios, espíritus malignos, espíritus inmundos, espíritus engañosos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad. Entonces hay muchos términos. Ahora déjame decirte algo, la palabra no nos dice exactamente de dónde salieron los demonios. Este es un tema que yo he estudiado a través de los años, no todo el tiempo, pero de vez en cuando me pongo a estudiar. Y la palabra no nos dice de dónde salieron los demonios, pero nos dice que existen demonios y que hay demonios y están en operación. Hay muchas teorías, hay diferentes creencias de dónde son, quiénes son, de dónde salieron, pero bíblicamente no se nos dice una descripción. Estos son los demonios. Sabemos que hay ángeles caídos. Muchas personas piensan que son ángeles caídos, otras personas creen que no lo es. La palabra no nos dice quiénes son. La palabra nos dice que muchos de estos ángeles caídos están prisioneros ya. Pero entonces, una vez más, hay muchas cosas que están limitadas a nuestro conocimiento, pero solamente utilizamos entonces la información que sí se nos da. Y lo que sí se nos da es de que hay demonios. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué son? No lo sabemos, pero sabemos que están en nuestra contra, están en oposición al reino de Dios y desean nuestra destrucción. Entonces, el término Satanás, una vez más, tiene que ver con adversario. Es una naturaleza destructiva, una naturaleza pervertiva. Tiene deseo de controlar y de manipular. ¿Okay? La palabra diablo, esta es un conjunto de palabras, diabolos, y no sé cuántos conocen lo que es un diablo en español. ¿Cómo se llama? Una pistola de diabolos. ¿Sabes lo que es? Ok, entonces un diablo es como una bolita, ¿verdad? De acero, no sé ni de qué son, de metal, que tú la avientas, es aventar como para un dardo. Y el término diabolos, lo que compone esta palabra, así brevemente, es de cómo opera. Diablo tampoco es un nombre. Una vez más, este es un adjetivo, es una descripción de cómo opera este enemigo. Y opera tratando de bombardearte, ya sea la membrana de tu mente, o ya sea tu estilo de vida, pero constantemente está apretando los botones, ¿verdad? Y a ver si entra. Y muchas veces no entra la cosa. Hay muchas cosas que tú no puedes ser tentado porque no han sido parte de tu vida, no tienes interés. Entonces, si el enemigo intenta mandar esos diablos, no te va a hacer nada, va a intentar otro tipo de diablos. Y esa es la descripción de lo que diablo significa, de que golpea una y otra vez hasta penetrar cualquier tipo de resistencia, principalmente mental, y tomarnos cautivos en esa área.
Y en cuanto a espíritus, lo que yo puedo ver que la Biblia nos habla acerca, estoy enfocándome principalmente en el Nuevo Testamento, ¿ok? Nos habla de espíritus malignos. ¿Cuáles son los espíritus malignos? Ahora, las palabras que están después de espíritus son palabras que pueden ser utilizados para cosas que no tienen nada que ver con espíritus, pero cuando los ponen en conjunto, entonces asumimos que es el espíritu maligno. Maligno tiene que ver con algo malo, bien sencillo. Estos espíritus malignos pueden causar daño, dolor y enfermedad, ¿ok? Y vemos que muchas veces Jesús sanaba enfermedades y muchas veces Jesús sanaba espíritus de enfermedades. Jesús destruyó las obras malignas y a veces tenía que ver con espíritus malignos. Hay cosas malas, por ejemplo, hay plantas malas que te pueden causar daño, ¿cierto? No tiene nada que ver con espiritual, simplemente son malignas, plantas malignas, animales malignos, peces malignos, ¿okay? Las medusas del mar, ¿verdad? Tan bonitas, preciosas, pero pueden ser malignas. Entonces, esto no tiene nada que ver con espiritual. La palabra maligna puede ser una palabra utilizada en lo natural, pero cuando se pone en conjunto con un espíritu, entonces ese espíritu está operando de esta manera. Hay espíritus inmundos, esto quiere decir impuros, y tratan de tener a las personas en esclavitud y abarcan todo lo que tiene que ver con sucio y vil. Hay espíritus de enfermedad, y esa palabra enfermedad, una vez más, tú la puedes encontrar en el Nuevo Testamento, y es una palabra enfermedad que significa dolor físico, debilidad física, cualquier tipo de incapacidad. Y vemos que Jesús, estaba leyendo ayer Lucas 4. En Lucas 4 hay una parte donde Jesús lee toda una profecía de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para proclamar luz, para liberar a los cautivos. Y entonces todo lo que Jesús hacía, él dice, eso estaba profetizado y se está cumpliendo esta palabra. Y uno de ellos era liberar a los cautivos, ¿verdad? Y después continúas leyendo en el capítulo y dice que Jesús sanó a muchos y los liberó de espíritus de enfermedad, de espíritus inmundos. No me acuerdo qué tipo de espíritus era. Pero después va a la casa de Pedro y la suegra está enferma y sana. Pero en esa ocasión Jesús no reprendió un espíritu de enfermedad. Dice, reprendió a la enfermedad. O sea que muchas veces enfermedad puede ser natural. ¿Y qué hacemos? Reprendemos la enfermedad. Y muchas veces él reprendía espíritus de enfermedad. Y entonces quiere decir que hay una fuerza demoníaca detrás de esa enfermedad. Y necesitamos conocer esto porque cualquier cosa que sea, ya sea solamente natural o espiritual, tenemos autoridad, pero es bueno saber en lo que estamos batallando. Y tengo versículos para todas estas cosas, si te interesa. Espíritus malignos, Lucas 7:21, Hechos 19:12, 13, 15, 16. Espíritus inmundos en Mateo 12:43, Marcos 5:13, 7:25, Lucas 9:42, Hechos 8:7. Espíritus de enfermedad, Lucas 13 del 11 al 12. Y después vemos otros espíritus de adivinación. Pablo se enfrentó con uno de esos. Esta es adivinar, hacer hechizos, predicciones, operar como un vidente. Y aquí vemos que Pablo fue a predicar a un lugar y una muchacha que tenía un espíritu de adivinación empezó a alabarlos y a decir: escuchen a estas personas porque son siervos de Dios. Y seguramente Pablo, ¿verdad?, dijo: ay, qué padre que ella sabe y reconoce. Pero después de algunos días, dice que pasaron unos días y esta muchacha seguía diciendo no sé cuántas cosas, y Pablo se dio cuenta: ok,
esto no es natural, esto ha de ser un espíritu. Y dice que ya le había caído gordo, ¿verdad? Y expulsó al demonio y la muchacha quedó libre del demonio. Y después se avientan todo un pleito por ello. Pero entonces hay espíritus de adivinación que abren la puerta a todo lo que tiene que ver con el ocultismo. La Biblia también nos dice en 1 Timoteo 4:1, 2 de Juan 1:7, que hay espíritus seductores, y eso tiene que ver con espíritus que te llevan al error de la palabra de Dios, de la verdad del evangelio, engañadores. Siempre empiezan tratando de decirte algo bueno de la palabra de Dios para que escuchemos. Si a ti viene alguien y te dice, déjame contarte acerca de esta secta diabólica, no vamos a decir, ay, cuéntame, ¿verdad? Así como que me vale, no quiero saber. Pero si vienen y nos dicen, oh, Dios está haciendo muchas cosas y su palabra, entonces ponemos el oído y al rato vemos que, esto se va al error. Entonces, estos son cómo operan estos espíritus seductores. Empiezan hablando cosas buenas, pero últimamente te van a desviar de la verdad. Yo sé, bien interesante este tema, ¿verdad? Así como que, pero sí, es importante que conozcamos, ¿ok? ¿Qué tipo de influencias causan estos tipos de espíritus? La palabra nos dice que atormentan, ¿cierto? Dice que había personas que eran atormentados por espíritus malignos. Lucas 6:18, Hechos 5:16. Había otras personas que eran oprimidos por el diablo. Esto ya lo leímos en Hechos 10:38. Oprimir tiene que ver con usar control o dominio sobre alguien. Es tenerlos como víctimas. Había personas que eran, dependiendo de la traducción, esto también es súper interesante, que en el Nuevo Testamento no hay una palabra que nos diga que personas eran poseídas por el demonio, por un demonio. No existe esta palabra poseídos en el Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros leemos, ya sea en inglés o en español, esta palabra que estaban poseídos por el diablo, se utilizan dos diferentes términos. Uno es el término que es tenían un demonio. Traducido literalmente en griego, decía tenían un demonio. Y esa palabra tener significa que estaban acompañados o que andaban muy ligados juntamente, o simplemente que poseían algo. Como tener algo en la mano es lo mismo que se utiliza como tener un demonio. Así es súper interesante la cosa. Hay otra palabra que se traduce en español también como poseer, es la palabra demonizado. No existe, una vez más, el término poseer, sino esa palabra demonizado. Y esto significa estar bajo el poder de un demonio. Y está en Mateo 4:24, Mateo 8:16, 28. Entonces vemos que estos huestes espirituales tratan de influenciar la vida de las personas. Ahora, muy interesante que tú no vas a encontrar en el Nuevo Testamento que las personas que estaban oprimidas, afligidas, demonizadas o poseídas, nunca encontramos creyentes que fueran, que batallaran este tipo de opresión o posesión. Pero sí encontramos que los creyentes eran los que liberaban a las personas oprimidas, ¿ok? Entonces, personalmente, yo no creo que un creyente pueda ser poseído o pueda tener un demonio, porque el ser poseído, el tener un demonio, significa que eres como tipo propiedad, ¿cierto? Y la palabra nos dice que como cristianos hemos sido comprados con la sangre de Jesús. Somos propiedad del reino del reino de la luz. Entonces, lo que sí puedo ver es de que como creyentes podemos ser oprimidos, podemos ser engañados,
podemos ser atormentados, no necesariamente interiormente, sino exteriormente. Exteriormente podemos ser engañados, oprimidos, opresionados, afligidos. Y probablemente como cristianos necesitemos muchas veces tipo de liberaciones. Ahora esto no va a ser un exorcismo, pero va a ser un tipo de liberación de cualquier tipo de influencia demoníaca. ¿Me entiendes? Y esto, una vez más, la palabra no es muy clara, no se limita mucho a darnos información detallada, pero lo que podemos ver bíblicamente es de que cristianos creyentes nunca se nos dice que fueron poseídos. Entonces, independientemente cuál sea el tipo de aflicción de los enemigos, cualquier tipo de influencia, opresión, aflicción, cualquier cosa que sea, podemos vencer, tenemos poder, tenemos autoridad. Primero que nada, no le tenemos miedo, porque sabemos cómo opera. Sabemos que está vencido, sabemos quiénes somos, tenemos poder y autoridad en Jesucristo. Ahora, hablando de nuestra autoridad espiritual, la palabra nos dice que nosotros tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesús. ¿Te acuerdas nuestro primer mensaje de esta serie? Que operamos en poder y autoridad. Mateo 28, 18, Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Ahora ustedes vayan con esa autoridad, hagan discípulos. Marcos 16, 17, 18 dice: estas señales acompañarán a los que creen. ¿Cuántos creyentes tenemos aquí? Dice: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, cuando beban cosa venenosa no les hará daño alguno, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces tenemos poder y autoridad sobre las huestes del enemigo. Así que utilicemos nuestro poder, nuestra autoridad. ¿Cómo lo hacemos? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vete. En el nombre de Jesús, deja. En el nombre de Jesús, cualquier cosa, aflicción, opresión, posesión, en el nombre de Jesús, salte. Bien sencillo, bien sencillo. Personalmente me ha tocado expulsar demonios de ciertas personas y esto empezó desde hace años, antes de que enseñara. Era una joven casi nueva cristiana, pero conocía lo que la palabra de Dios decía. Sabía que el poder y la autoridad no era en mi nombre y pude liberar a personas. Y en una ocasión hasta toda una familia fue salva porque una persona fue liberada de un esta historia. Creo que la he contado en unas ocasiones. Es una de las más impactantes en mi vida, porque en otras ocasiones era como en grupo con otros creyentes y ministrando en misiones también. Nos tocó muchas ocasiones, pero en esa ocasión un amigo y yo decidimos ir a predicar el evangelio y andamos caminando en las calles de mi ciudad, en Cuernavaca, y una señora estaba sentada en la banqueta comiéndose una rebanada de sandía y su hijita estaba a un lado, y nosotros pasamos y le preguntamos, pues se veía que no estaba ocupada, se veía que estaba disponible, y le dijimos: hey, ¿has escuchado acerca de Jesucristo? Y en el momento que dijimos eso, esta señora como que se desmayó, cerró los ojos, ya no nos podía oír y estaba como en trance. Y así, y mi amigo y yo así como que, ¿qué onda? ¿Qué pasó, verdad? Y tratando de despertarla, la niñita: ¿qué le hicieron a mi mamá? Y nosotros así como que, y le dijimos: ¿dónde vives? No, pues allí en su casa estaba a un lado. Y entonces le dijimos: ¿podemos llevar a tu mamá a tu casa? Y arrastramos a esta señora. Mi amigo estaba alto, pero esta señora estaba un poco llenita, pero estaba pesadísima. Era algo así como sorprendente, que no pudimos levantarla. La pobre señora la tuvimos que arrastrar en la banqueta
Yo me acuerdo sus pies arrastraban en el piso, tenía una sandalia y la llevamos a su casa, la pusimos en un sillón y empezamos a orar y a reprender el enemigo que la tenía como sorda, ciega y el enemigo salió de su vida, de su cuerpo, así. Fue, te digo, una de las experiencias más impactantes porque era yo y mi amigo, ni siquiera nos lo esperábamos. Y me acuerdo que una vez que le dijimos a ese demonio que se fuera, la mujer despierta y nos dice que había abierto la puerta a brujería, a barajas y no sé cuántas cosas. Y empezamos a ministrarla y después nos invita a que regresemos a su casa y a que le ministremos a toda la familia. Y exactamente fue lo que hicimos y toda la familia fue salva. Fue algo maravilloso. Y no necesitas, ¿verdad?, superpoderes, no necesitas conocer de la palabra, no necesitas ser un pastor, un líder. Si eres un creyente, estas señales siguen a los que creen. En el nombre de Jesús tenemos autoridad sobre cualquier espíritu demoníaco. Hay ocasiones en que he reprendido simplemente espíritus mentirosos que están oprimiendo a las personas. Y esto no es necesariamente como una liberación, pero tienes autoridad de reprender. Hay ocasiones en que he orado por enfermos y sanan. Y hay ocasiones en que he orado por espíritus de enfermedad que se vayan. Y muchas veces no sabemos, pero el Espíritu Santo nos da la dirección. Últimamente recordé una experiencia, me estaba comentando a mi mamá por teléfono, de que en una ocasión mi esposo, nuestro pastor, tuvo un dolor de pecho en la noche, era como más de medianoche y despertó con un dolor y por precaución, ¿verdad?, llamamos a 911. Nos dijeron que fuéramos al hospital. De hecho, mandaron a la ambulancia y se llevaron a mi esposo. Estuvo allí toda la noche, le estuvieron haciendo estudios, todo el día, no le encontraban nada, todo estaba bien, pero él seguía con molestias. Y me acuerdo que todo un día, y me dice, ya quiero irme a la casa. Si tú conoces a mi esposo, él no es de paciencia para que lo tengas sin hacer nada. Y ya le urgía irse a la casa, pero le dijeron, ok, tienes que quedarte y al siguiente día en la mañana te vamos a hacer todo un estudio en tus arterias y no sé qué tanto. Y él se quedó. Yo llevé a los niños, cenamos con él y después nos fuimos. Y en la noche, creo que como a medianoche, porque los dos checamos el tiempo. No estamos en contacto, ¿ok? Pero ya estoy como dormida o me estoy durmiendo, no me acuerdo. Pero despierto y de repente así como que algo me lleva, me guía a tomar autoridad. Y fue lo que hice, desperté y me puse así, ¿verdad?, en mi posición de poder y autoridad. Y dije, en el nombre de Jesús, reprendo cualquier cosa que sea. Ya habíamos orado declarando la palabra de Dios, pero en esa ocasión oré y dije, basta, te vas, cualquier molestia, y tomé autoridad en el nombre de Jesús. Yo no sabía, pero mi esposo hizo lo mismo al mismo tiempo. Dice que ya estaba cansado y dijo, ya hasta aquí pongo la línea y reprendo y tomo mi autoridad. Y al siguiente día le hicieron ese estudio, todo salió bien, gracias a Dios, no había nada que teníamos que preocuparnos. Pero después me dice, ¿sabes qué? Anoche ya de plano tomé autoridad. Y le dije, no, yo tomé autoridad. Y checamos y lo habíamos hecho al mismo tiempo, donde el Espíritu te va a guiar. Y si necesitas tomar autoridad, reprender, lo vas a hacer. Y después de sus exámenes, ¿verdad?, salió y jamás ha regresado. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo te va a guiar. Y si no le atinas, ¿verdad?, reprendes, oras, declaras en nombre de Jesús, tienes autoridad. El versículo que te dije que íbamos a regresar, no sé si tenemos tiempo. No sé si tenemos tiempo. Creo que no. ¿Sí tenemos tiempo? Gracias. Bien rápido.
Tengo información. Quiero que sepas las limitaciones del enemigo, porque la palabra sí nos dice cuántas limitaciones tiene el enemigo en cuanto a nuestra vida, porque muchas veces pensamos que el enemigo es poderoso y soberano. No, el enemigo tiene muchas limitaciones. Existen como lo que conocemos, ¿verdad?, como reglas del juego. Y es bien importante que conozcas, y quiero compartirte estas limitaciones del enemigo, pero no lo voy a hacer ahorita porque está un poquito largo. Lo vamos a dejar para la semana que viene. Pero lo que sí quiero que sepas, ¿te acuerdas el versículo que te dije que íbamos a regresar? Hechos 10:38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ok, vemos de Jesús y decimos, ok, pues obviamente Jesús estaba ungido, tenía el Espíritu Santo, Dios estaba con él. Por eso él podía sanar y reprender y liberar a todos los oprimidos. Pero sabes que ahora, como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, tú también estás ungido. Tú también estás ungido. 2 Corintios 1, 21, 22. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, di conmigo, soy ungido. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso a su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Entonces tú caminas como una persona ungida de Dios, con el poder de Dios, con la unción de Dios que remueve cargas, destruye yugos. Amén. Tú puedes decir lo que Jesús decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. De hecho, eso es algo que yo continuamente digo los domingos antes de predicar. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar las buenas nuevas, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos. Tú puedes declarar esta promesa sobre tu vida. Y la Biblia dice que Jesús estaba ungido con el Espíritu Santo y con poder. Bueno, con poder no necesito convencerte. Tuvimos toda una enseñanza acerca del poder de Dios en nuestras vidas. Pero un versículo para recordarte, 2 Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ok? Entonces Jesús estaba ungido con el Espíritu Santo y con poder. Tú estás ungido con el Espíritu Santo y con poder. Y después dice que cómo andaba haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Dice, porque Dios estaba con él. ¿Y qué crees? Dios está contigo. Dios está contigo. Hebreos 13:5 dice que Dios nunca te dejará y no te desamparará. Jesús nos dice en Mateo, ¿verdad? Yo voy a estar contigo siempre hasta el final del tiempo. Juan 14:17 está hablando del Espíritu Santo, dice, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen. Nosotros conocemos al Espíritu de verdad. Dice, porque mora en ustedes y estará con ustedes. Así que lo que Jesús hacía es por eso que Él nos dijo, tú vas a continuar mis obras y aún mayores. ¿Por qué mayores? Porque Jesús estaba limitado físicamente a tratar con una persona. Ahora, si todos nos vamos y hacemos las obras de Él, mayores obras, mayor en cantidad. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia tiene el poder y la unción de Dios. Así que tenemos un enemigo, pero más que poder, que autoridad sobre nuestras vidas, el enemigo es un hablador. Esa es su estrategia, un hablador. Y cuando tú conoces quién es Dios, cuando tú conoces quién eres tú en Dios, entonces esas mentiras, esas artimañas pierden su poder. Cuando tú le pierdes el temor al enemigo, su poder sobre tu vida pierde, porque ya no vas a estar intimidado. Y vamos a hablar acerca de estas limitaciones la próxima semana.